Hola, bienvenidos a un capítulo más de Historias de Pánico. La bruja del Cerro de los Murciélagos. Nunca quise regresar a Santa Teresa, el pueblito donde crecí en la Sierra de Durango. Volví solamente porque mi madre enfermó y necesitaba que alguien la cuidara. Yo llevaba 5 años viviendo en Monterrey, estudiando ingeniería y fingiendo que mi infancia rural no existía. El 2 de noviembre llegué en un autobús polvoriento. El conductor apagó el motor y todo quedó en el silencio áspero de la montaña. Mi madre vivía en la misma casita de adobe a la orilla del arroyo. Tenía una tos crónica que no cedía ni con jarabes ni con antibióticos. Cuando llegué, la encontré sentada junto al fogón, envuelta en un rebozo gris, mirando el fuego sin parpadear. «Mamá, soy Luis», dije. «Ya estoy aquí». Alzó la vista como si despertara de un sueño. Me abrazó, pero sentí su cuerpo frágil, casi hueco. Esa noche, mientras calentaba agua para el café, me contó la razón de su tos. «No es enfermedad de médico», susurró. «Es cosa del Cerro de los Murciélagos». Ese cerro, cubierto de encinos retorcidos, se alzaba al norte del pueblo. Siempre estuvo rodeado de historias. Los niños decían que, al anochecer, se escuchaban risas mezcladas con el aleteo de millones de murciélagos. Yo nunca creí en eso. Pero mi madre aseguró haber visto a una mujer vestida de negro, con el cabello tan largo que le cubría los pies, recogiendo hierbas bajo la luna. «La gente dice que es la bruja Leonarda», explicó. «Yo la vi hace 3 semanas. Desde entonces no puedo respirar bien. Me echó algo, le preparé té de gordolobo y la llevé a la cama. Pensé que deliraba por fiebre. Sin embargo, esa misma noche ocurrieron cosas que me hicieron dudar. La primera señal. A las 2 de la mañana me despertó un graznido raro, como si una gallina se ahogara. Salí con la lámpara. En el corral encontré 3 gallos muertos, la cresta cortada. No había sangre, solo el cuello torcido y la mirada vidriosa apuntando al cerro. En la tierra húmeda se veían huellas pequeñas, descalzas, marcadas con una fuerza absurda, como si quien las dejó pesara decenas de kilos. Enterré los gallos antes de que amaneciera para que mamá no se asustara. Pero en la cocina me esperaba otra sorpresa. Sobre la mesa, junto al piloncillo, apareció un manojo de ramas amarradas con listones rojos. Las ramas olían a podredumbre. Sentí un escalofrío tan seco que se me apretó la garganta. Tiré el manojo al fuego. El humo salió verde y picante, obligándome a toser. Ese día llevé a mamá al médico del seguro en el pueblo vecino. Le tomaron placa y le recetaron inhaladores, pero la tos no cedía. De vuelta, la farmacia ya estaba cerrada y compré las medicinas en la tienda de Don Roque. Mientras me daba el cambio, el viejo me miró con preocupación. «Tu madre anda jugando con fuego. Dile que no suba al cerro», susurró. «No sube desde que tengo memoria». Intenté sonreír. «Son cuentos, Don Roque». El hombre negó con la cabeza. «No son cuentos. La Leonarda anda buscando herederos. Y tu mamá sabe curar con hierbas. A veces la bruja se lleva la salud de otros para seguir joven». Me tocó el hombro. «Tú cuida a tu madre, muchacho. De noche, cierra las ventanas con cruz de ocote». No contesté. Volví a casa al anochecer. Mamá tosía cada vez más fuerte, parecía arrancarse los pulmones. Preparé sopa y me senté a su lado. Le conté lo del viejo Roque. Ella asintió en silencio. «Hijo, mañana consigue sangre de gallina negra y dibuja una cruz en la puerta». Su voz apenas era un susurro ronco. «Y no importa lo que escuches, si golpean, no abras». La segunda señal. A medianoche, la tos de mamá me despertó. Corrí a su cuarto. La encontré de rodillas, la espalda arqueada, vomitando un líquido espeso entre rojizo y negro. Olía a metal oxidado. Le di agua, la ayudé a recostarse y fui al patio a tirar el balde. Al regresar, la encontré dormida, pero alguien o algo había escrito sobre la pared con ese mismo líquido. «Devuélveme lo que es mío». El trazo goteaba. Tardé varios segundos en reaccionar. Tomé una escoba y fregué la pared con agua y calorías. Mi corazón golpeaba como martillo en yunque. Por primera vez, sentí miedo auténtico. No dormí.
Me senté a vigilar junto a la puerta con la escopeta oxidada de papá. A las 3 de la mañana, escuché pasos descalzos afuera. La luz de la lámpara apenas iluminaba la ventana de la cocina. Entre las rendijas vi una silueta inclinada, hurgando la tierra donde había enterrado los gallos. El miedo me paralizó. La figura se enderezó lentamente. No alcancé a ver su rostro, solo el cabello larguísimo que parecía moverse con vida propia. Metió algo en un costal y se alejó cojeando hacia el cerro. Al amanecer, la respiración de mamá sonaba más débil. Recordé las palabras de don Roque sobre la cruz de Ocote. Corté un tronco y tallé astillas con un cuchillo. Las clavé formando una cruz en la puerta, frotándolas con alcohol. Luego salí rumbo a la iglesia. El padre Ernesto era joven y escéptico, pero accedió a bendecirme un poco de agua. Cuando le conté lo que pasaba, me ofreció una estampita de San Cipriano. No creo en supersticiones, dijo, pero el miedo es real y la fe ayuda a vencerlo. El enfrentamiento. Esa tarde, mientras mamá dormía, sentí que no podía quedarme de brazos cruzados. Agarré la linterna, la escopeta y subí al cerro de los murciélagos. El aire olía a humedad y guano. A cada paso, murciélagos salían en bandadas, chocando entre sí. Llegué a un claro circular flanqueado por piedras negras. En el centro, alguien había dibujado símbolos con ceniza y sangre seca. Una olla de barro humeaba con un líquido espeso. Dentro flotaba la cresta de mis gallos. Tragué saliva, detrás de mí crujió la hojarasca. Me volví, allí estaba ella. Vestía un rebozo tan viejo que parecía tejido con telarañas. Su rostro era una máscara de arrugas, la nariz larga, los ojos diminutos. Pero su cabello, tan negro y suave como pelo recién peinado, contrastaba con la piel reseca. «Vienes a recuperar lo que te quité», dijo con voz grave. «Tu madre dio su palabra». Apunté con la escopeta, pero mis manos temblaban. «Devuélvele la salud», exigí. «Ella nunca te hizo daño». La bruja sonrió, mostrando encías sin dientes. «Yo pedí hierba de Santa María. Tu madre la negó. Prefirió guardar sus secretos y ahora paga con su aliento». Recordé que mamá siempre recolectaba plantas curativas y jamás compartía sin asegurarse de las intenciones. Comprendí que la bruja necesitaba esa hierba para algún ritual. «Te la daré», dije. «Déjala vivir». «Tienes hasta el último canto del gallo», respondió. «Encuentra la planta y tráemela antes del alba. Si no, vendré por tu madre para que respire por mí». Se dio media vuelta y se perdió en la maleza. El crujido de sus pasos sonaba como ramas secas quebrándose. Bajé el cerro corriendo, la búsqueda desesperada. No sabía dónde crecería la dichosa hierba de Santa María. Recordaba haberla visto de niño alguna vez, hojas verdes con olor a limón, pero la montaña es vasta y la oscuridad se hacía densa. Fui a casa por un machete y una lámpara de gas. Besé la frente de mamá, su piel estaba fría. «Resiste», susurré. «Volveré antes de que cante el gallo». Me interné en la barranca. El canto de los grillos se apagó, como si alguien los mandara callar. Tropecé, me arañé brazos y piernas. Al fin, cerca de un arroyo, distinguí un grupo de plantas aromáticas. Reconocí el olor cítrico. Arranqué un puñado entero, raíces incluidas, y corrí de regreso. El cielo empezaba a teñirse de un azul pálido. Al pie del cerro vi a la bruja esperándome. Sostenía un gallo negro retorciéndose. Su otra mano sujetaba un costal que goteaba un líquido oscuro. «La planta», dijo. Se la entregué. Ella olfateó las hojas, las trituró con los dedos y las lanzó a la olla. El vapor se volvió blanco, un olor denso a resina llenó el claro. A su señal, deposité la olla humeante a sus pies. La bruja cortó el cuello del gallo. La sangre cayó dentro mientras pronunciaba palabras en náhuatl. Luego me miró. «Tu madre vivirá, pero recuerda, quien niega remedio, entrega sangre. Algún día me pagarás la deuda». Quise replicar, pero la voz se me quebró. Ella sopló sobre la olla y las brasas se apagaron. El amanecer iluminaba los encinos. Me retiré sin mirar atrás. El milagro amargo. Al llegar, encontré a mamá sentada, respirando despacio pero sin tos. Su tez recobraba algo de color. Me abrazó sin hablar, noté que su rebozo olía a la misma hierba que le di a la bruja. Creí que todo había terminado.
Sin embargo, esa noche soñé con la bruja. Estaba a los pies de mi cama, sus manos largas acariciaban mi cabello. Tu madre respira, susurró, pero yo tendré lo mío. El día que te falte el aliento, recuerda, la deuda sigue abierta. Y siempre hay alguien que debe pagar. Desperté empapado. En mi mesita había un manojo seco de la hierba Santa María y, encima, una pluma negra de gallo. Desde entonces, cada año, cuando llega noviembre, escucho a los murciélagos sobrevolar la casa aunque ya vivo en Monterrey. Algunas noches, mi pecho se aprieta y me cuesta respirar. Entonces recuerdo el cerro de los murciélagos y la bruja Leonarda, aguardando entre sombras, paciente, hasta que le toque cobrar la deuda. Y sé que, tarde o temprano, tendré que volver para pagar con algo más que plantas y promesas. La curandera del silencio. Mi nombre es Tomás Arellano, paramédico de la Cruz Roja en San Andrés Tuxtla, Veracruz. Nunca creí en brujas ni en maleficios. Mi trabajo consiste en estabilizar fracturas, detener hemorragias y aplicar RCP, no en espantar demonios. Pero la madrugada del 18 de septiembre de 2024 aprendí que, en la sierra, la línea entre medicina y magia puede romperse con un susurro. Eran las 2:07 de la mañana cuando la radio del puesto de socorro crepitó. Unidad 12, acuda al rancho Paso Viejo, femenina, 73 años, disnea severa y posible paro inminente. Salimos Pedro, mi compañero, y yo en la ambulancia 325. Paso Viejo está a 40 minutos de terracería, entre cafetales y platanales. El camino de lámparas amarillas parecía girar sobre sí mismo por la neblina. Al llegar, el reflector de la ambulancia iluminó una casa de lámina con un corral sin perros. Extraño, en el rural nadie duerme sin canes sueltos. Nos recibió un hombre enjuto, ojos hundidos. Soy Erasmo Ponce, dijo. Mi mamá no respira. Entramos a un cuarto alumbrado por velas de cebo. Sobre un catre, doña Marcelina Ponce se incorporaba a medias, con tiraje intercostal marcado, los labios violáceos. Saturación del 70%. Al auscultar, los pulmones sonaban como bolsa arrugada. Preparé la mascarilla de oxígeno. Pedro susurró, mira la espalda. Doña Marcelina tenía 3 líneas rojas diagonales desde la nuca hasta el omóplato, como zarpazos frescos. No sangraban, pero la piel estaba levantada, hinchada. ¿Se cayó? Pregunté. Erasmo negó. Anoche se durmió sana. Al amanecer empezó la tos. Mientras canalizaba una vena, reparé en el altar doméstico junto a la cama, frascos etiquetados ungüento de culebra, aceite de cempasúchil, plumas de guajolote negro, y en medio una fotografía antigua de una mujer joven con el cabello cubriéndole el rostro. Sobre el marco, un pedacito de espejo roto. Terminé la carga de salbutamol, la saturación subió a 82%. La trasladamos, ordené. Necesita hospital, pero Erasmo bloqueó el paso. No puede irse, dijo con un temblor. Malena ya viene. ¿Quién? Antes de que respondiera, oímos 3 golpes secos en la puerta trasera. Erasmo palideció. Es ella. La puerta se abrió sola. Entró una mujer diminuta, quizá 1,40 m. Vestía falda larga color tierra, rebozo gris y un bastón de madera retorcida. Malena, supe después, era famosa en los pueblos, la silenciosa, así le decían. Nadie la había escuchado hablar. Sus ojos, grandes, ambarinos, brillaban como los de un tigrillo. Se acercó al catre. Sin mirarnos, palpó el pecho de doña Marcelina, luego alzó 2 dedos manchados de ceniza y los dibujó sobre los labios de la enferma. Doña Marcelina exhaló con un silbido, se relajó y quedó dormida. Señora, intervine, necesitamos llevarla. Tiene edema pulmonar. Malena me observó un segundo. Su mirada pesaba más que cualquier palabra. Golpeó el piso con el bastón 3 veces y señaló la puerta. Quería estar a solas. Pedro, impresionado, salió primero. Yo cedí a regañadientes, la prioridad era no causar más estrés al paciente. Esperamos afuera. Erasmo encendió un cigarro sin filtro, las manos le temblaban tanto que chispas de tabaco le quemaron la camisa. ¿Qué está pasando? Exigí, mi mamá conoce hierbas. Desde chavo le buscaban para partos y mal de ojo.
Pero hace un mes negó un remedio a Malena. Dijo que la curandera no usaba las plantas para bien. Desde entonces, Malena ronda el rancho. Un gemido nos cortó. Dentro, la luz de las velas oscilaba como si algo respirara con fuerza. Corrí a la ventana, Malena cosía la sombra de la anciana al piso con una aguja huesuda e hilo rojo. Cada puntada hacía crujir la madera. Sentí náuseas. Basta. Golpeé la puerta. Silencio. Malena salió. Llevaba un frasco de vidrio turbio con un líquido viscoso. Me encaró, levantó el frasco, lo sacudió, adentro flotaban 3 garras diminutas. Luego me entregó un papel doblado y se marchó, golpeando el bastón rítmicamente, tac tac tac. Abrí el papel. Decía, quien da niega, sangre paga. Tomás, tu voz no calla. Sentí un escalofrío, ¿cómo sabía mi nombre? Dentro, doña Marcelina respiraba mejor, 95% de saturación. Las marcas de zarpazo se habían ennegrecido, como tatuajes. No pude moverla, Erasmo suplicó que la dejara descansar. Accedí a regresar al amanecer con un médico. Ya en la base, registré el incidente como asma agudizada, omitiendo brujas. A las 5:20 de la mañana, mientras lavaba la ambulancia, escuché un maullido ronco. Sobre el cofre, un gato pinto me observaba. Típico en la calle, pensé, hasta que el animal abrió la boca de nuevo, de su garganta salió un graznido humano. Retrocedí y el gato huyó. Al entrar al vestidor, mi garganta ardía. Probé hablar, la voz salió opaca, como enlatada. El papel de Malena, guardado en mi bolsa, parecía más pesado. Dormí mal. Soñé con la mujer de la foto del altar, levantaba la cabeza y donde debía haber rostro había un agujero negro lleno de insectos. A las 8, el doctor Medina y yo volvimos al rancho. Encontramos a Erasmo cavando un hoyo. Dentro, doña Marcelina estaba envuelta en una sábana, inerte. Murió a las 6:18 de la mañana, según el certificado que firmó Medina, causa aparente, insuficiencia respiratoria. Pero noté algo, las líneas negras de la espalda ahora estaban sobre toda la piel, formando un dibujo parecido a raíces de árbol. Se le fue la vida por esas grietas, murmuró Medina, azorado. Mientras llenaba papeles, encontré el frasco que Malena había llevado. Dentro, las garras eran ahora 3 falanges humanas. Las dejé, aterrado. Esa tarde, en la Cruz Roja, perdí la voz. Literal, abrí la boca y ningún sonido salió. Me internaron creyendo que era laringitis. Estudios normales. Sin explicación médica, mudo completo. Un mes después, Erasmo me buscó a la base. Había vendido el rancho, vivía con parientes en Catemaco. Traía la fotografía que había visto en el altar. Por señas, me contó que era su tía Leonor, hermana gemela de Marcelina. Desapareció a los 25 años. Dicen que fue reclutada por brujas nahuatls, mujeres que cazan voces para mantenerse jóvenes. Entendí, Malena no era muda, guardaba su voz como arma, robaba la de otros para curarse u obedecer a esa Leonor que tal vez aún vivía, oculta. Mi madre me había dicho de niño, nunca respondas cuando la montaña te llame con tu propia voz. Rehabilitación no devolvió mi habla. Pero aprendí a usar un cuaderno y seguir atendiendo emergencias. La madrugada del 28 de octubre de 2025 recibimos otro servicio, mujer joven sin pulso, en un caserío rumbo al Salto de Ejipantla. Al llegar, me helé, la casa tenía el mismo altar con frascos, plumas y espejo roto. Sobre la mesa, un papel doblado con mi nombre, no lo abrí. Pedí a Pedro conducir de vuelta. Al pasar por el camino de Paso Viejo, frenó en seco, en la cuneta había alguien parado. Bajo la luz roja de freno distinguí a Malena, más erguida, menos arrugada, el cabello negro reluciente. Ya no usaba bastón. Sonrió, y, por primera vez, la escuché, mi propia voz salió de sus labios. Tomás, tu silencio me sienta bien. Gracias por cuidarlo. Sentí la garganta arder, pero ningún sonido emergió. Malena se alejó hacia la selva, silbando con mi timbre exacto, como si yo caminara dentro de ella. Ahora escribo desde una libreta, todavía mudo. Cada noche sueño que cosen mi sombra a la tierra. A veces despierto con hilos rojos entre los dedos.
Cuando la voz regrese a buscarme, no sé si tendré fuerza para negarle nada. Al fin y al cabo, aquí, en esta sierra de brumas, lo que se da, no se quita, lo que se niega, se cobra con sangre, y mi deuda se mide en palabras que ya no puedo pronunciar. Las brujas del edificio Matamoros. Me llamo Romina Duarte y escribo esto en un cuarto de hotel barato porque ya no puedo volver a mi departamento en la colonia Guerrero. Hace 6 meses, cuando llegué a Ciudad de México, todo lo que buscaba era un lugar económico que me permitiera ahorrar mientras terminaba mis prácticas en un despacho contable. El agente de rentas me mostró el edificio Matamoros, un bloque de 6 pisos levantado en 1943, con fachada verde musgo y balcones de herrería oxidada. El piso de linóleo y las tuberías viejas no me importaron, la renta era casi un regalo. Firmé sin pensarlo, desde el primer día noté detalles que ahora comprendo demasiado bien. En los pasillos olía a lana mojada aunque no lloviera, y cada tarde, a las 23:17, las luces del ala oriente fallaban durante exactamente 1 minuto. Pensé que era mala instalación eléctrica, un vecino me aseguró que siempre había sido así, cosa de la antigüedad del edificio. Nadie parecía inquieto, lo que me tranquilizó. Mi cuarto, el 12C, daba a un patio interior lleno de macetas marchitas y gatos flacos que jamás maullaban. Apenas anochecía, los felinos se apostaban frente a la puerta del 601, en el último piso, como soldados esperando orden. Allí vivían 3 ancianas, Doña Luz, Doña Petra y Doña Soledad. Las veía en la azotea tendiendo ovillos, sus agujas de tejer chocando con un ritmo casi musical. Cada una vestía chalecos gruesos tejidos a mano con patrones geométricos que parecían girar si uno los miraba mucho. Brincando entre la chamba y la escuela, pasaron 3 semanas sin incidentes. Pero la noche de un jueves regresaba tarde cuando noté que los gatos formaban 2 filas perfectas a lo largo del pasillo. Al pasar entre ellos, los ojos amarillos me siguieron sin parpadear. Las lámparas parpadearon a las 23:17 y se apagaron justo cuando llegaba a mi puerta. Un instante después regresó la luz y en el suelo hallé un hilo rojo saliendo por debajo de mi felpudo. Era de lana gruesa, tan tenso que costó sacarlo. Seguí el hilo hasta la puerta del 601, estaba atado allí con un nudo perfecto. Toqué, nadie respondió. Corté el hilo con las llaves y lo tiré. La misma madrugada desperté de pronto. Sobre mi cuerpo sentí un peso ligero, como si alguien apoyara una manta. Abrí los ojos, nada sobre mí, pero al incorporarme descubrí, sobresaliendo de la palma de mi mano, un hilo rojo idéntico al del pasillo, clavado bajo la uña del índice. Me lo arranqué con un tirón, ardió. Creí que estaba soñando, me lavé con alcohol y volví a dormir. Después de ese incidente, los gatos empezaron a dejar regalos en mi puerta, plumas secas, huesecillos, bolitas de pelo con pedazos de estambre. Cada vez recogía los restos y los tiraba, hasta que uno de los vecinos, don Gilberto, del 11B, me aconsejó con voz baja: no queme ese tejido. Mejor llévelo a la basura pública, lejos de aquí. Pregunté por qué, pero solo se persignó y se encerró. Un lunes atropellé un perro rumbo al trabajo. Se me cruzó de golpe, frené, pero lo golpeé. El animal quedó inmóvil. Regresé deprisa al edificio, buscando ayuda. Cuando subía las escaleras 2 pisos más arriba, escuché un sonido blando detrás. Eran las ancianas, cada una cargando parte del cadáver envuelto en un chal tejido con los mismos colores de sus prendas. Tardé un momento en procesar lo que veía. Quise hablar, pero Doña Luz me sonrió y dijo, sin detenerse: pobrecito, pasará pronto. A partir de esa noche, sufrí pesadillas. Siempre había un telar gigante donde figuras humanas se enredaban en estambres carmesí. Despertaba sudando, y al encender la luz encontraba hilos rojos enredados en mis dedos o saliendo del espacio entre mis dientes, como si hubiera estado masticándolos. Fui al dentista, a un médico general, nada anormal. Mis amigos me instaron a mudarme, pero la renta baja me retenía. Un miércoles, mientras sacaba la basura, descubrí en la vieja sala de correspondencia un expediente amarillento, planos del edificio y un acta del registro público de la propiedad fechada en 1944, señalando que el lugar había sido antes una fábrica textil.
Un incendio en 1917, justo un jueves a las 23:17, consumió el taller, atrapando a 23 obreras que cosían de noche para surtir uniformes militares. Encontraron sus cuerpos calcinados, aún sentados frente a máquinas de coser de acero fundido. Según el documento, las víctimas fueron declaradas maestras de hilatura en un acto simbólico. El relato me heló. Cerré la carpeta, temblando. Decidí enfrentar a las ancianas. Esa noche, esperé tras la puerta del 601. A las 23:15, las lámparas parpadearon y al apagarse salí con mi linterna. La puerta se abrió sola. Dentro olía a cera caliente y polvo añejo. Las 3 ancianas estaban sentadas alrededor de un telar circular, manipulando ovillos que se desenrollaban solos, como si una mano invisible tirara del hilo. En la urdimbre distinguí mi nombre completo, cada letra formada por decenas de puntadas milimétricas. El latido de mi corazón parecía marcar el ritmo de las agujas. Tac, tac, tac. Buenas noches, niña, dijo doña Petra. Casi terminamos tu chal. Cuando esté listo, podrás descansar. No quiero su chal, respondí, temblando. Quiero que me dejen en paz. Doña Soledad atrapó mi muñeca. Sus dedos eran fríos y sorprendentemente fuertes. Colocó mi mano sobre el telar y, sin aguja, insertó las uñas en la trama. Sentí un pinchazo en la palma y una oleada de cansancio absoluto. Mis párpados pesaron. Oí a lo lejos las agujas golpeando cada vez más lento. Entendí, cada puntada absorbía mi vitalidad, mi historia personal. Quise gritar, pero solo salió un gorgoteo. Logré zafarme con un tirón que me desgarró la piel. Corrí escaleras abajo, el pasillo estaba lleno de gatos que me miraban sin moverse. Tropecé, rodé 3 escalones y me torcí el tobillo, pero seguí hasta el patio. Allí. La del piso 3 no existe. Me llamo Cristian León y soy guardia de seguridad. Lo que estás a punto de leer no lo conté en mi reporte porque, simplemente, nadie me lo creería. Esto pasó en enero de 2023, cuando me asignaron a custodiar el Hospital Psiquiátrico Santa Teresa, un edificio clausurado desde 1998 a las afueras de Guanajuato. Según decían, el gobierno planeaba remodelarlo como centro de rehabilitación, pero llevaba más de 20 años abandonado. El lugar tenía 6 pisos, pero solo vigilábamos los 2 primeros. Los superiores nos dijeron que el tercer piso estaba clausurado por riesgo estructural. Ni los de mantenimiento subían. Las puertas de acceso tenían cadenas y candados. Las cámaras que apuntaban a esa área tampoco funcionaban, zona sin cobertura, decían en la consola. Mi turno era de noche, de 10 de la noche a 6 de la mañana. En mis primeras semanas todo era rutinario, patrullaje, revisión de sensores, firmar bitácoras. Solo éramos 2 por turno. El otro guardia, Toño, siempre que pasábamos frente al ascensor decía lo mismo. No veas al espejo después de las 3, ni aunque escuches ruidos. Yo me reía. Pensaba que era el típico intento de meter miedo al nuevo. Una noche, cerca de las 2:40, me entraron ganas de orinar. Fui al baño del primer piso, junto a los elevadores. Cuando salí, escuché un sonido extraño, una campanita. Al voltear, vi que el ascensor tenía encendido el botón del piso 3. Pensé que alguien lo habría presionado por error durante el turno anterior. Pero el ascensor no debía funcionar más allá del segundo piso. Caminé hacia él. Las puertas se abrieron solas. Dentro no había nadie. Marqué planta baja. Justo cuando las puertas estaban por cerrarse, vi un papel doblado en la esquina del elevador. Lo levanté. Era una hoja amarilla, de esas viejas de expediente. Tenía una palabra escrita con ceniza o algo similar. Aquí. Volteé a ver el espejo. Por un instante me pareció ver una silueta femenina de cabello largo justo detrás de mí. Me giré de golpe. No había nada. Esa noche no pude dormir ni un minuto. Al día siguiente, a Toño le conté lo del ascensor. Él se quedó serio, dejó el café y me dijo, ¿te dejó una nota? Entonces ya te eligió. ¿Qué hablas? La del piso 3. Nadie la llama por nombre. Si te deja una nota, va a seguir. No la ignores,
pero tampoco le contestes. Pensé que exageraba, pero durante los siguientes días empecé a notar cosas raras. La puerta del tercer piso apareció sin candado una noche, aunque juraría que yo mismo lo verifiqué horas antes. En la consola aparecían avisos de movimiento en zonas sin cobertura. El ascensor subía solo, siempre a las 3:17 de la mañana, sin que nadie lo llamara. Pero lo que más me perturbó fue lo de los claveles rojos. Una madrugada encontré un florero sobre una camilla en el segundo piso. 5 claveles rojos, frescos. Al día siguiente, 6. Y luego, 7. No había forma de que alguien entrara sin que lo notáramos. Las puertas estaban aseguradas. Yo mismo sellaba los accesos cada noche. Cuando le pregunté a Toño, bajó la voz. Cada flor es un recuerdo. Dicen que en el piso 3 hubo una paciente que nunca recibió visitas. Solo bordaba y esperaba a su madre. Un día la subieron sin volver a bajarla. Cuando murió, la madre dejó una flor en su celda. Y desde entonces, alguien le deja flores, aunque ya nadie esté ahí. Me burlé. Le dije que si tanto miedo tenía, renunciara. Pero por dentro me sentía raro, como si la historia tuviera algo real detrás. Algo que mi cuerpo sí creía, aunque mi mente no. El 21 de enero, mientras hacía rondines, vi que el ascensor subía solo al tercer piso, sin luces ni sonido. Me armé de valor y subí por las escaleras. Al llegar, la puerta del piso estaba abierta. No sé cómo describirlo, era como si el tiempo se hubiera detenido ahí. Camillas oxidadas, jeringas quebradas en el suelo, olor a humedad y moho. Las ventanas estaban tapiadas con tablones, pero entre las rendijas se colaba la luz de la luna. Todo parecía congelado. En la pared junto a la enfermería vi una hoja clavada con un alfiler oxidado. Decía, te ves mejor cuando no hablas. Mi garganta se apretó. El silencio era espeso. Avancé por el pasillo central. Todos los cuartos estaban vacíos, salvo el último, la puerta 318. Tenía un número bordado en un pañuelo colgado del picaporte. Debajo, alguien había escrito con lo que parecía sangre seca, aquí esperé. Aquí cosí. Aquí me olvidaron. La abrí. Dentro, una cama metálica sin colchón, una silla de ruedas y un tapiz tejido colgado en la pared. El tapiz tenía un rostro sin boca. En el suelo, un florero con 8 claveles. Uno más que la noche anterior. De pronto, un lamento suave llenó el cuarto. No venía de la garganta de alguien, sino de todas partes, paredes, suelo, techo. Salí corriendo. Esa noche no hablé. A Toño no le conté nada. Me encerré en la caseta y recé. No creía en nada antes de eso, pero esa madrugada recé como si tuviera al mismísimo demonio detrás. A las 3:17 vi por la cámara que el ascensor subía solo otra vez. Esta vez no se detuvo. Las luces del pasillo del tercer piso, que no funcionaban desde hacía años, se encendieron una por una, como si alguien caminara encendiéndolas al pasar. Cambié la vista a otra cámara. La pantalla mostró por un segundo una figura vestida de blanco, caminando lentamente, con el cabello cubriéndole la cara. Luego la señal se cortó. A las 4:05, la luz volvió a fallar. En la pantalla principal apareció un mensaje: si no me nombras, me quedo. Si me llamas, te llevo. El sistema colapsó. Todas las pantallas quedaron negras. Al amanecer, reporté fallos técnicos y pedí un cambio de sede. Recursos Humanos me dijo que no había plazas disponibles, pero que podría salir en cuanto cubrieran la vacante. Esa tarde Toño no se presentó. Me dijeron que no contestó llamadas ni mensajes. Lo buscaron en su casa. La encontraron vacía. En su casillero estaba su bitácora, con una sola nota escrita a mano. A veces es mejor quedarse en silencio. En el piso 3 también se escucha. Desde esa noche, patrullé solo. Y la noche siguiente, lo supe, yo era el nuevo Toño. El 25 de enero, subí una vez más. No tenía ya intención de pelear contra el miedo. Solo quería saber. Cerrar esa historia. El pasillo estaba igual, pero esta vez el cuarto 318 tenía la puerta abierta. Dentro, la cama había sido hecha con una colcha tejida a mano. Sobre ella, un muñeco de trapo sin rostro. En la silla, una figura delgada, inmóvil, con el rostro cubierto por un velo gris. Me quedé helado. La figura habló.
pero no con voz. Sus palabras se formaban en mi cabeza, como pensamientos prestados. ¿Por qué nunca llegaron? ¿Por qué me dejaron aquí? ¿Tú también te vas a ir? Intenté hablar. No pude. Quise correr. Pero mis piernas no respondían. Ella levantó la mano. Sostuvo una flor. Un clavel rojo. Toma el mío, dijo dentro de mi mente. La siguiente vez, déjame uno tú. Desperté horas después en la enfermería del segundo piso. Sin recordar cómo bajé. Epílogo. Renuncié 2 días después. Nadie me pidió explicaciones. El hospital sigue ahí. Dicen que ahora sí lo van a demoler, que los permisos están listos. Pero ningún trabajador ha aceptado entrar al 3er piso. Yo sí vuelvo de vez en cuando. No subo. Solo dejo un clavel rojo en la entrada del ascensor. Y cada vez que me alejo, lo escucho cerrarse solo, como si alguien estuviera ya esperándome arriba. El sortilegio de la casa 47. Me llamo Gabriel Mesa. Hace 10 años era reportero de sucesos en un periódico regional de Michoacán. Hoy sobrevivo en un estudio minúsculo en la Ciudad de México, con más pesadillas que muebles. Todo empezó la tarde en que acepté cubrir una denuncia anónima sobre rituales raros en la casa 47 de la colonia El Paraíso, un fraccionamiento recién urbanizado a las afueras de Uruapan. Pensé que sería otra nota amarillista, gallinas degolladas, marihuana, quizá un santero clandestino. Pero la llamada insistía en una palabra que nadie usa en voz alta: brujas. Llegué a las 6:05 de la tarde. La calle, llena de fachadas pastel y faroles de LED, parecía no haber conocido aún la mugre ni los grafitis. Entre tanto color, la casa 47 sobresalía como un tumor, muros gris cemento, reja herrumbrosa, ni una ventana. Solo una puerta doble de madera antigua. Toqué. Nadie contestó. Saqué fotos desde la acera. Entonces oí un zumbido grave, parecido al de un panal gigante. Grabé audio con el celular y pegué la oreja a la puerta. El zumbido se cortó de golpe, en su lugar sonaron risas apagadas, profundas, como si brotaran de un sótano. Retrocedí, y justo entonces la reja chirrió, la abrió un adolescente delgado, ojos hundidos, voz casi dormida. Dijo llamarse Samuel. Ellas no tardan, susurró. Pase, si quiere ver. Lo seguí por un zaguán angosto hasta un patio interior sin una sola maceta. El zumbido regresó, esta vez más fuerte, emergiendo del subsuelo. Pregunté si tenían colmenas. Samuel negó: es la rueda. El patio formaba un cuadrado de concreto. Al centro se abría un boquete circular de 1,5 metros de diámetro, con una bajada en espiral de ladrillos. Ningún barandal. Un olor agrio, tierra mojada y sangre seca, subía desde el hueco. Me asomé. No distinguí fondo alguno. Bajo la espiral se agitaba una masa de cabello que giraba despacio, como un remolino de sombras. El zumbido se volvía palabra, un verso irreconocible. Quise alejarme, pero Samuel bloqueó el paso. Si interrumpe, se enojan. Espere a que suban. Solo quieren que las escuche. El aire pareció espesarse. Las sombras tomaron forma. 3 mujeres desnudas, pálidas, de cabelleras larguísimas, giraban una tras otra, engranaje vivo. Cada vuelta mostraba sus rostros, piel cuarteada, bocas cosidas con hilo negro, ojos en blanco. No caminaban, se deslizaban sobre las plantas, impulsadas por movimientos minúsculos de tobillo. Las voces cesaron. Las mujeres se alinearon mirando hacia arriba. Sus bocas reventaron el hilo con un chasquido húmedo y, al unísono, entonaron el verso que antes sonaba a insecto. Quemamos la voz para hilar la carne. Devuélvenos sombra, te daremos nombre. Samuel encendió una vela negra cuya llama brotó verde. Ellas curan, murmuró sin emoción. Cobran con historia, no con dinero. Pregunté a quién habían curado. Alzó la camisa, su abdomen mostraba una cicatriz circular perfecta, recién cerrada. Tenía cáncer terminal. 2 semanas después de la rueda, los análisis salieron limpios. Solo tuve que darles el recuerdo de mi mamá, admitió. No la evoco. No existe aquí. Se borró. Las mujeres comenzaron a subir. No pisaban peldaños, flotaban a centímetros del ladrillo. El zumbido volvió a vibrar en mis huesos.
La primera emergió. Aquel aliento agrio, mezcla de azufre y leche podrida, me llenó los pulmones. Extendió la mano, palma hacia arriba, y su voz resonó dentro de mi cráneo. Traes historias ajenas. Dáselas y llévate verdad. Comprendí el pacto. No sabía qué verdad obtendría, pero todo mi ser gritó que no. Negué con la cabeza. Ella sonrió y señaló mi pecho. Sentí un tirón violento tras el esternón, como si arrancaran un nervio. Un recuerdo afloró, mi hermana menor muriendo ahogada cuando yo tenía 8 años, su cara violeta bajo el agua. La bruja lo arrebató. Dolió como extraer un diente sin anestesia, pero en la mente. El recuerdo volvió borroso, incompleto. Regresa cuando estés listo, dictó la voz. La rueda siempre tiene hambre. Se deslizaron de nuevo al pozo. Samuel apagó la vela. El teléfono recuperó señal, apenas 6:29 de la tarde, 2 minutos perdidos. Uy. Vomité 3 veces en el auto. En las fotos, el patio aparecía vacío, la grabación, un mero zumbido eléctrico. Publiqué una nota escueta, vecinos denuncian ruidos extraños en casa abandonada. Nada de brujas, días después debía cubrir un choque múltiple. Al redactar, descubrí que palabras básicas, faro, defensa, carril, se me escabullían. Las oraciones quedaban huecas. Era su precio, me habían robado la precisión. Volví a soñar con la rueda, yo giraba cosido boca abajo, tejiendo oraciones huecas para un público inexistente. Desperté con la certeza de que, si no recuperaba mis palabras, terminaría igual que Samuel, sin recuerdos propios. Regresé a la casa 47. La puerta estaba entornada. El boquete descendía iluminado por docenas de velas verdes. Bajé, respirando aquel aire espeso que huele a tumba recién abierta. Las 3 mujeres me aguardaban. Tras ellas, nichos con fotografías veladas, mechones infantiles, cuadernos sin páginas, frascos con insectos conservados. Me ofrecieron un cuenco de barro y un puñal corto. Comprendí el canje, sangre por lo perdido. Me corté la palma, la tierra absorbió cada gota. Mis palabras regresaron como estampida, faro, carril, defensa, pero otras huyeron, madre, infancia, playa. Salvé un puñado de vocablos al precio de nuevos vacíos. Samuel apareció de la nada, o lo que quedaba de él, pálido, ojos blancos, boca cosida, murmurando pese al hilo, demasiado tarde. Entregué mi nombre, y ahora no sé quién soy. Su silueta se deshizo en polvo. Las brujas susurraron, todo nombre devora otro. La rueda gira o la carne se pudre. Sentí que, si me quedaba, acabaría pegado a su eje para siempre. Subí sin mirar atrás. Al cruzar el umbral, la puerta se cerró sola y quedó sellada con cemento fresco. Renuncié al periódico. Hoy hablo con fluidez, pero he perdido frases de la niñez y la voz de mi padre. A cambio poseo una claridad espantosa para describir el miedo. Cada noche escribo hasta sangrar los dedos, porque las brujas plantaron en mí una semilla de verbo que crece cuando narro horrores reales. He buscado la casa 47 en Google Street View, no existe. Catastro salta del número 45 al 49. Sin embargo, al cerrar los ojos, la veo nítida. Sé que la rueda sigue girando en algún pliegue de la ciudad, esperando historias frescas. Si notas que tus recuerdos se aflojan, que tu lenguaje pierde filo, o que un zumbido te acompaña hasta la almohada, no respondas a la voz que pronuncia tu nombre. La rueda reclama palabras, nombres, memorias, y, cuando ya no queda nada, te cose a su giro para que seas tú quien llame a otro incauto desde el fondo. Yo todavía me resisto, pero algunas mañanas despierto con hilo negro entre los dientes. Sé que cuando la rueda quiera el resto, mi propio texto será la puerta por la que vendrá a buscarme. La señora del cuarto 11. Me llamo Mariela Ríos. Durante 2 años viví en la vecindad de la calle Barragán, en la colonia Guerrero de la Ciudad de México. Era un edificio viejo de 3 niveles, pasillos húmedos y tinacos que goteaban sobre el patio. Paredes de cal descarapelada, ventanas sin mosquitero, el eco de radios viejos mezclado con olor a fritangas. Allí aprendí que lo cotidiano se puede volver una jaula cuando entra algo que no pertenece. Todo empezó cuando llegó la señora del cuarto 11.
No recuerdo haberla visto mudarse. Una tarde simplemente apareció sentada en la banca del patio, observándonos como si llevara años allí. Nadie supo su nombre real. Decía llamarse Doña Amada. Tenía el cabello tan negro que parecía absorber la luz, su piel era morena, pero de un tono indefinible, como tierra húmeda recién removida. Vestía rebozos gruesos incluso en calor y caminaba descalza sobre el cemento. Los vecinos, gente harta de rentas atrasadas, la aceptaron porque pagó 6 meses por adelantado al casero. El cuarto 11 quedaba frente al mío, la puerta siempre entornada, un olor a eucalipto y miel saliendo de allí. Esa primera noche la escuché tararear una canción sin palabras. El sonido era agradable y, sin embargo, me puso los vellos de punta, había algo hueco debajo, un silbido que le hacía contrapunto, como aire pasando por hueso. A la semana, el niño de Doña Patti, un chiquillo asmático, sufrió un ataque de tos. La ambulancia tardaba. Doña Amada apareció con una ollita humeante, agua, hojas verdes, un trozo de cera. Pidió permiso y se hincó junto al niño. Le pasó el vapor por el pecho mientras murmuraba frases en un idioma que no reconocí. El ataque cesó. El niño respiró mejor que nunca. Al día siguiente corría por el patio sin silbido alguno. Doña Patti quiso pagarle, ella negó con la cabeza. No cobro, comadre. Solo tomo lo que sobra. El favor se regó. El señor Nava fue el siguiente, dolor crónico en la cadera después de un asalto. Salió de la pieza de Amada sin bastón y con la mirada tan liviana que parecía otro hombre. Luego acudió Doña Chole por su diabetes, a la semana sus niveles bajaron milagrosamente. Todos repetían la frase, no cobró nada. Yo desconfiaba. Una noche topé a Amada lavando algo en la pila común, un pañuelo empapado de un líquido oscuro. El agua se volvió negra alrededor. Me sonrió, como si adivinara mi miedo. Para curar, dijo, hay que sacar lo malo y tirarlo lejos. A los días empecé a notar rarezas. Doña Patti, siempre chispeante, se volvía torpe, olvidadiza, dejaba la estufa encendida. El señor Nava caminaba derecho, sí, pero por la noche lloraba a gritos en su cuarto. Y Doña Chole amanecía sangrando de la nariz cada amanecer. Yo llevaba entonces un embarazo de 5 meses. Vivía sola, el padre del bebé se largó. Tenía náuseas, miedo, poco dinero. Amada empezó a visitarme con té de hierbas, me acariciaba el vientre sin pedirlo. Decía que mi hijo traería una luz muy grande y que había que protegerlo. Yo recibía el té por educación, pero tiraba la mitad por el sifón cuando se iba. Una madrugada desperté con un tirón en el ombligo, un dolor que me dobló. Escuché pasos suaves afuera. Me asomé, la puerta del cuarto 11 estaba abierta y, desde mi umbral, salía un hilo rojo que se perdía en la oscuridad del corredor, tenso como cuerda de violín. Siguiendo mi instinto, lo corté con tijeras. Al hacerlo sentí un pinchazo en el vientre y un susurro pegado a mi nuca. Eso es mío, niña. No vi a nadie. Pero el hilo goteaba un líquido oscuro, espeso, que olía a óxido. Lo enrollé, lo metí en una bolsa y lo tiré a la basura de la calle. Al volver, el pasillo olía a eucalipto. Días después, la vecindad entera parecía enfermar. Se rompieron tuberías, las coladeras vomitaban agua negra. Los niños tenían pesadillas con una señora sin ojos. Mi bebé pateaba como loco dentro de mí cada vez que la tarareada de Amada resonaba. Una tarde encontré un pájaro muerto en mi alfombra. Tenía la tripa abierta y dentro un ovillo de hilo rojo. Corrí con la administradora exigiendo explicaciones. Ella solo dijo que el cuarto 11 tenía los recibos al corriente y cerró la ventana. Decidí irme, buscar otro lugar aunque fuera cuartucho. Empecé a empacar. Entre los cajones descubrí algo que jamás había visto, un trozo de espejo viejo envuelto en tela con mi nombre escrito en tiza. Al desenvolverse, el vidrio me reflejó, embarazada, sí, pero con la mirada hueca, pupilas tan dilatadas que parecían pozos. Y detrás de mí, en el reflejo, la silueta de Amada tocándome el hombro. Me giré, estaba sola. Aquella noche de tormenta, golpearon mi puerta. Pensé en ignorar, pero el golpe resonó como trueno. Abrí. Amada estaba descalza, empapada. El agua resbalaba de su rebozo sin mojar el piso. Extendió la mano. No tengas miedo.
Solo quiero ver a tu hijo. Intenté cerrar, fue inútil. El marco crujió como madera seca bajo su palma. El aire se volvió espeso, la luz del foco parpadeó, luego murió. La oscuridad se llenó de su voz, una letanía áspera, como si hablara a través de escombros. Sentí que el bebé se revolvía con fuerza inhumana. No recuerdo haberme desmayado. Al recobrarme, estaba sentada en el piso. La luz había vuelto. Amada se iba, pero sobre mi vientre había dibujado un círculo con barro rojo. Me advirtió sin mirarme: el hilo queda atado. No lo cortes otra vez. Desesperada, busqué a don Genaro, antiguo portero que vivía en la azotea. Él me contó la historia que nadie quiso recordar. Hacía 40 años, en ese mismo cuarto 11, vivía una partera llamada Amada. Decían que ayudó a nacer a media colonia, también que enterraba la placenta bajo la almohada de los recién nacidos. Un día un bebé murió sin causa. Los vecinos acusaron a Amada de chuparles la vida a los niños. Ella desapareció antes del linchamiento. Pero, según don Genaro, su sangre quedó pegada a la habitación. Una noche encontraron el suelo cubierto de huellas descalzas, de dentro hacia afuera, como si la partera reencarnara para cobrarse recién nacidos pendientes. Creí que eran cuentos, dijo el viejo, hasta que volvió y pagó 6 meses por adelantado, con billetes que al tocarlos dejaban polvillo. Me dijo que solo había un modo de romper el lazo: encontrar la cuna de barro donde guardaba los nombres de sus hijos. Estaría oculta en su cuarto, cerca de tierra de panteón. Si quemaba mi nombre antes de que naciera el niño, ella no podría reclamarlo. Con 7 meses de embarazo y temblando, subí al cuarto 11. La puerta se dio con un empujón. Un hedor agrio me golpeó. Las paredes estaban cubiertas de hilos rojos colgados como telarañas. Velas derretidas formaban rostros de cera en el suelo. Al fondo, bajo un altar de fotos veladas, yacía una vasija de barro negra, tapada con trapo gris. Al destaparla encontré rollitos de papel manchados de sangre seca. Cada rollo llevaba un nombre: Tomás, Daniela, Raúl, Luz. Reconocí a varios vecinos muertos o desaparecidos. Entre ellos, al fondo, encontré el mío, Mariela, escrito con mi propia letra. Saqué el rollo, lo rocié con alcohol de una botella de colonia, lo encendí con un cerillo. El papel ardió azul. El piso tembló, todas las velas se apagaron. Una ráfaga de viento barrió los hilos, que se retorcieron como gusanos y se deshicieron en polvo. Detrás de mí, la voz de Amada rugió como trueno. Ese hilo era mío. Me giré, no la vi. Solo su sombra, proyectada en el muro, gesticulaba sin cuerpo que la sostuviera. Las fotos del altar se incendiaron espontáneamente. Saqué valor y arrojé la vasija entera contra el suelo. El barro reventó, de dentro salieron dientes de leche, resecos, que rodaron como canicas. La sombra emitió un chillido agudo, desgarrador, se encogió hasta quedar del tamaño de un puño, luego desapareció. Esa misma noche rompí fuente. Me llevaron al hospital. El bebé nació prematuro pero sano, sin complicaciones. Al despertar, encontré en la mesita un pequeño mechón de cabello negro atado con hilo rojo. Nadie supo cómo llegó. Lo quemé en el lavabo. Cuando regresé por mis cosas, la vecindad estaba acordonada. Un incendio consumió el cuarto 11. Bomberos hallaron la habitación vacía, sin muebles, como si nadie hubiera vivido allí. El casero juró que no tenía registro de pago alguno, no existía contrato a nombre de Amada. Los vecinos enfermos mejoraron, el agua volvió clara. Pero cada tanto un gato desaparece y, por la noche, el corredor guarda un eco de tarareo sin palabras. En casa con mi hijo, cierro ventanas al anochecer y clavo tijeras abiertas detrás de la puerta, costumbre antigua que dicen espanta brujas. Sé que la del cuarto 11 no se fue del todo. Tal vez regrese bajo otro nombre, en otra vecindad, buscando a quien necesite un milagro gratuito. Prometerá curas y cobrará con hilos que atan la vida. Si algún día la encuentras y te ofrece ayuda sin precio, recuerda, nada que sana gratis se va sin algo tuyo. Y lo que toma no siempre es visible, hasta que ya no puedes recuperarlo. Muchas gracias, te invito a suscribirte y darle like si quieres más historias.